Queridas hermanas y hermanos, hoy quiero iniciar esta homilía haciéndoles alguna pregunta. ¿Por qué hay personas a las que les tienen que amputar el pie diabético? ¿Por qué hay gente que muere de hambre en el mundo? ¿Por qué aumenta la delincuencia y el narcotráfico? ¿Por qué nos estamos acabando el mundo? ¿Por qué nos hemos acabado la capa de ozono y muchas cosas más? Fíjense que estas preguntas y otras semejantes tendríamos que contestarlas con una respuesta clara y fuerte. Estos problemas vienen por falta de un valor importante, el orden. A la persona a la que le amputaron el pie, podríamos preguntarle, ¿tuviste orden en tu alimentación? Cuando te declararon la diabetes, ¿tuviste también orden en seguir el medicamento, los tratamientos? Seguramente nos va a decir, ¡ay, padre! No. El hambre en algunas partes del mundo es porque se ha roto el orden y el tejido social, haciendo caer en el abandono o la marginación a algunas personas. Hay desorden en la justicia. La delincuencia y el narcotráfico crecen y se adueñan de ciertas zonas o países porque las autoridades han descuidado el orden público. Si cada quien puede hacer lo que se le pega en la gana y no hay una ley que les impida, esto no se puede hacer, o bien una ley que les diga, ya hiciste esto, fuiste en contra de las leyes, te vas a la cárcel. Cada quien hace lo que se le pegue la gana, como en esta ciudad, donde cada vez hay más asaltos en las combis, en los autobuses, en las carreteras, y parece que nadie hace nada. El desorden va creciendo. La delincuencia y el narcotráfico crecen y se adueñan de ciertas zonas o países porque se ha descuidado el orden público. La capa de ozono, la disminución de bosques y selvas, la construcción en áreas verdes, como acá lo que era el antiguo Ajusco, es posible por el desorden en las leyes y en la falta de orden u ordenamiento en cuestión de materiales, en cuestión de permisos, que no se deberían de permitir en muchas industrias y en muchas zonas. El desorden, como lo estamos viendo, provoca muchos daños y malestares. Otra pregunta, ¿cuántas veces les ha pasado que están buscando algo y lo buscan y no lo encuentran? ¿Por qué? Porque donde lo están buscando está en desorden. Y conste que no los estoy espiando, A mí me ha pasado también. Se cansa uno de buscar, se desespera y en ocasiones no aparece lo que buscamos porque quizás no tenemos el orden adecuado. Pero qué diferencia cuando tenemos todo en forma ordenada. Rápido encontramos lo que buscamos. Vamos a poner otros ejemplos. En algunos sectores hay personas que se sienten muy mal y no saben por qué. ¿Por qué dolores de cabeza? ¿Por qué se sienten cansados? ¿Por qué? No saben por qué hasta que se hacen un análisis de sangre y descubren que por su desorden alimenticio los niveles de triglicéridos y colesterol están muy mal. Y otro ejemplo más. ¿Qué pasa cuando en una ciudad como la nuestra los semáforos llegan a fallar? Los semáforos sirven para poner un orden. Te toca pasar a ti no, tú te esperas, etc. Cuando se descomponen los semáforos, ¿qué es lo que sucede? Se crea un gran tráfico donde nadie puede pasar porque no se respeta un cierto orden. Con estos ejemplos nos queda claro que el orden es un valor que nos ayuda a muchas cosas y sobre todo a vivir mejor. Por eso se les llama valores, porque ayudan al crecimiento, al desarrollo, a la convivencia. Y también por eso el valor del orden nos ayuda a vivir mejor. Por eso Dios le dio a la creación también un orden. A nuestro cuerpo le dio un orden. Y quiere que nuestra mente, nuestro espíritu, la familia y la sociedad tengan también un orden. Por eso, San Pablo en la segunda lectura nos dice
que no debemos estar sujetos al desorden egoísta como norma de conducta, porque eso conduce a la destrucción, al pecado, al alejamiento de Dios. Un ejemplo del desorden en la familia: un padre que lamentablemente ha caído en el alcoholismo, que es un desorden. Por este problema se gasta el dinero que tenía que gastar en los víveres de la familia, tiene una actitud incorrecta con los hijos, con la esposa, quizás pierde el trabajo por esto, y simplemente este desorden va haciendo que esté afectada toda la familia. El desorden egoísta en todos los países del mundo, cuando cae en un gobernante, el gobernante piensa que por su soberbia él puede hacer lo que se le pegue la gana, aún en demérito de la población, aún en demérito de los enfermos, de los más pobres, de la cultura y de otras cosas semejantes. Por eso el desorden siempre nos lleva a la destrucción, al pecado y al alejamiento de Dios. Por el contrario, regresar al orden es corregir lo equivocado y crear sobre bases sólidas una nueva sociedad que en el Evangelio se llama Reino de los Cielos. Sí, en la Biblia no solamente se habla de Reino de los Cielos cuando todo va a estar bien, cuando estemos con Dios. No, se llama también venga a nosotros tu reino aquí en esta tierra, cuando todos estamos haciendo lo que tenemos que hacer en forma correcta. Por eso, con esta reflexión, hoy podemos preguntarnos, puedes preguntarte, cada uno de los que están escuchándome, si tienes orden en tu vida. Por ejemplo, ¿tienes orden en tus horarios? ¿O siempre te levantas tarde, siempre llegas tarde, comes a deshoras? ¿Tienes orden en tus alimentos? ¿Comes lo conveniente o simplemente puros antojos? ¿O te la pasas come y come frituras y cosas así a cualquier hora? ¿Tienes orden en tu trabajo? ¿Cumples con lo que tienes que hacer? ¿Tienes una jerarquía de necesidades? ¿O le das más importancia quizás a la diversión que a la responsabilidad? ¿Tienes jerarquía en tus necesidades o le das más prioridad a comprarte la televisión y gastar en eso que a gastar en un examen médico que urge que te hagas? ¿Tienes orden en tus relaciones? ¿Le das importancia a tu esposa y a tus hijos más que a tus cuates? Y sobre todo, ¿tienes orden en tu relación con Dios? Si Él es el centro de nuestra vida, como consecuencia, cuando ponemos a Dios en el centro, todo empieza a tener orden. En cambio, si me pongo yo como centro de todo, voy a ser soberbio y voy a manipular o a faltar el respeto a los demás. Si pongo a los demás como centro de mi vida, entonces voy a ser dependiente de ellos, no voy a desarrollarme en forma adecuada. Si pongo el dinero como centro de mi vida, voy a trabajar y a trabajar como burro para conseguir más y más, perdiendo quizás mi salud. Si pongo quizás la vanidad y la apariencia como centro, voy a estar horas en el gimnasio, en la estética, comprando ropas de marca, haciendo mis cirugías, aún quizás a costa de otro tipo de problemas. Si pongo el placer sexual como centro de mi vida, a lo mejor voy a caer en los abusos, en la pornografía y en una gran cantidad de cosas y no centrar este elemento en el amor como tendría que ser. Poner a Dios en el centro de nuestra vida es ayudar a que todo se centre en forma correcta. Parte del desorden que tenemos es la soberbia que nos hace sentirnos dioses, yo lo sé todo, queriendo imponer órdenes, dando órdenes, pero centradas en nuestro egoísmo. Soberbia que nos impide reconocer nuestros errores y limitaciones. Y por ello, no queremos reconocer que, como lo dicen algunas mamás a los hijos, cuando ven su cuarto, todo es un regadero sin desorden. Nuestro país, nuestras ciudades en este momento están pareciendo un regadero sin desorden. ¿Cómo que ya no puedes transitar libremente por la carretera, tú transportista,
sin que te asalten en tu tráiler? ¿Cómo que ya no puedes transitar libremente a visitar un lugar como Fresnillo, Zacatecas, al Niño de Atocha, porque ya no se permite? ¿Cómo que ya no puedes salir por las noches a tales lugares? ¿Cómo que ahora tienes que pagar para que te respeten tu comercio? Creo que esto no es lo más correcto. Creo que nuestro país está perdiendo el orden. Parodiando ese desorden de los cuartos donde todo es un desorden, para recoger el regadero, deshacernos de la basura, arreglar lo que está mal o no funciona y poner todo en orden, necesitamos reconocer con humildad y sencillez cuándo y por qué iniciamos ese desorden. ¿Cuándo y por qué inició ese cochinero que está en tu cuarto? ¿Cuándo y por qué inició ese desorden en tu relación de pareja? Quizás cuando dejaste de dialogar con ella o con él. Quizás cuando empezaste a dedicarle más tiempo a cosas que no son tu familia. ¿Cuándo empezó el desorden en algunos países en la falta de gobierno? Cuando se vota equivocadamente. Cuando se cree que hay salvadores que van a venir a cambiar todo. Cuando se creen las promesas que no se cumplen, cuando se vota simplemente por coraje o enojo porque el otro partido no cumplió. Cada quien sabrá cuándo y por qué, cuando se hace una reflexión profunda, cuándo empezaron mal las cosas, y ahí uno detecta, si aquí estuvo el origen del mal, entonces voy a empezar a corregir las cosas. Por eso Jesús dijo: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Has escondido el origen del mal a los soberbios. Has escondido el origen de la destrucción a los que piensan que lo saben todo y has revelado a la gente sencilla, a la gente que sabe reconocer las cosas, los errores, para poderlos cambiar. Pero arreglar el cuarto, la casa, la oficina, poner orden en la vida no es fácil e implica constancia, disciplina, esfuerzo, cansancio, y en ocasiones las cosas no se pueden arreglar en un solo día, rápido, sino que se arreglan después de días, semanas o incluso meses. Como el alcohólico que quiere recuperar su sobriedad y necesita seguir un tratamiento y acudir a un grupo. Como la inseguridad en algunos países o el narcotráfico que no los pudieron solucionar en un día como alguien promete, sino que se necesitan estrategias y cumplir sobre todo con la legalidad. Por eso Jesús invita a todos, hombres y mujeres, a acercarse a Él para encontrar descanso, salud, esperanza. Él nos dice: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga. Y regresando al ejemplo de nuestros cuartos regados, es cierto que nos cansamos al arreglarlos y ponerlos en orden, pero qué alivio sentimos cuando podemos encontrar más fácilmente las cosas o cuando nuestro cuarto, nuestra casa se ve bien. De la misma manera, también sentimos alivio cuando corregimos los errores, cuando mejoramos, cuando ponemos orden en nuestra vida, cuando nos alimentamos en forma ordenada, cuando ponemos orden a la bebida y evitamos excesos, cuando tomamos las horas indicadas para el descanso y no abusamos en las desveladas, cuando hay orden en las relaciones familiares. Poner orden en nuestra vida significa también devolver a cada cosa su valor real. Entre nosotros y Dios hay una gran diferencia. Si decimos que nosotros estamos por encima de Dios, eso es desorden, soberbia. Y eso mismo nos impide no solo reconocer la grandeza y amor de Dios, sino también recibir su ayuda. El soberbio no puede descansar en Dios porque se cree autosuficiente. No puede descansar en Dios porque no lo ve como su refugio. Para descansar en Dios se necesita humildad, reconocer que Él es nuestro hacedor, nuestro guía, nuestra fuerza,
nuestro Salvador, y por eso quien pone sus problemas y angustias en Dios se siente más ligero que quien por soberbia prefiere cargar con sus problemas, angustias y pecados. Por eso Jesús no solo dice: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, sino también nos dice: yo les daré alivio. Que Cristo, que entró a Jerusalén montado en un burrito como Señor de la humildad, como lo profetizó Zacarías en la primera lectura que escuchamos hoy, nos ayude a ser humildes para que podamos comprender lo que Dios quiere de nosotros. Y termino con algo que yo comencé a hacer en un momento de mi vida. Llegó un momento cuando estaba construyendo una iglesia allá en Iztacalco, que de repente no me alcanzaba el dinero para pagarle a los albañiles, al arquitecto, no recibía lo necesario de parte de la gente, quizás quería hacer las cosas a mi manera y hacía a Dios un poquito a un lado, me olvidaba un poco de Él, pensando más bien en mí. ¿Cómo le voy a hacer para resolver yo? No decía: Dios mío, ¿cómo le vamos a hacer? Sino decía: ¿cómo le voy a hacer yo? Todo centrado en yo, por mi soberbia, Y entonces Dios hizo que las cosas fueran más difíciles. Como que Dios dijo: ándale, ¿quieres construir tú tu iglesia? Pues construyela. Y parece que las cosas fueron más difíciles. Menos recursos, se enfermaba un albañil, el arquitecto de repente le salió otro proyecto. Y entonces cuando me iba a dormir, no dormía. Porque si de por sí tengo una mente que trabaja y trabaja y trabaja, cuando me iba a dormir estaba: ¿y cómo le haré para resolver este problema? ¿Y cómo esto y esto y otro? No dormía. Hasta que entendí, dije: Dios mío, ya entendí la lección, voy a descansar en ti. Escuché este texto. Dije: voy a descansar en ti. Entonces, antes de irme a dormir, en el pequeño buró que tenía ahí, dije: aquí voy a poner los problemas. Y esto significa: voy a poner los problemas en ti, Señor. ¿Cómo vamos a pagar los albañiles? No me voy a acostar con este problema, lo voy a poner aquí. ¿Cómo vamos a resolver este otro? Voy a poner este problema aquí. No lo voy a traer conmigo a la cama, porque no me va a dejar dormir. Y entonces ahí, en ese buró donde había un pequeño crucifijo, iba poniendo los problemas: ya mañana veremos con Dios. ¿Y qué creen? Me dormía tranquilo y descansaba. Y al día siguiente, cuando me levantaba: Dios mío, voy a tomar los problemas contigo. Los tomaba y así cada día. De esta manera pude descansar. Por eso, si alguien tiene un problema grave, una dificultad, antes de irse a dormir, diga: Dios mío, pongo en ti los problemas. Y también cuando estén durante el día, si lo pueden hacer también, y verán cómo uno puede descansar en las manos de Dios.